Muy bien. Muy buenas noches. Muchas gracias a todos por estar aquí. Esta es la primera actividad presencial de actividades públicas y formativas del Centro de la Imagen en el 2022. Para nosotros es un placer iniciar nuestro programa presencial con esta presentación editorial, El Cimarrón y su Fandango. Y para llevar a cabo esta actividad, agradecemos y les pido que con un aplauso reciban a nuestros invitados el día de hoy. Contamos con la presencia de Mara Sánchez Renero, fotógrafa y autora de la publicación que vamos a ver el día de hoy, con Aleida Violeta Vázquez Cisneros, poeta y activista, y con Hugo Arellanes, quien también es fotógrafo y activista. Les pido que por favor le brinden un fuerte aplauso. Pues buenas tardes a todos. Gracias por asistir a esta presentación. Voy a hacer una pequeña introducción acerca del contexto histórico que vive la población afrodescendiente en el territorio mexicano. Colón fue una de las primeras personas que llegó a América según la historia oficial, y después de ello empezaron a venir más personas a colonizar a América, y una de las cosas que sucedió durante esta colonización fue que se estuvo trayendo a personas africanas a trabajar de manera forzada en diferentes contextos: minería, ganadería, cañaverales, trapiches, en varias partes de lo que hoy es la República Mexicana. Incluso la construcción de la Ciudad de México es llevada a cabo por manos indígenas y por manos afrodescendientes. Después de eso viene como la Revolución Mexicana, donde hay personajes muy importantes como Vicente Guerrero, José María Morelos, Juan N. Álvarez, de ascendencia también afro, y que participaron y que son claves en este proceso histórico. Desde hace más de 30 años en México se gesta un proceso de lucha donde se busca un reconocimiento constitucional. Después de 500 años de estar en este país como ciudadanos construyendo lo que hoy es México, hasta apenas en 2019 el pueblo o los pueblos afromexicanos son reconocidos. Menciono pueblos afromexicanos porque hay diferentes pueblos en el contexto mexicano, como son la población Mascoga al norte del país. En el Golfo de México está el estado de Veracruz, en el Pacífico está Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas. Todos estos son los estados como más reconocidos con presencia afrodescendiente, pero cabe mencionar que en todo el país hay población afrodescendiente. De hecho, numéricamente, donde más personas afrodescendientes hay es en el Estado de México. Después, porcentualmente, le sigue el Estado de Guerrero. Y bueno, entonces, una de las preguntas que siempre se hace cuando nosotros mencionamos que queremos tener, que buscábamos un reconocimiento constitucional, era que si queríamos más derechos. Y creo que no queremos más derechos, sino queremos vivir en un proceso de igualdad, y hasta la fecha no la tenemos. Hemos vivido en una invisibilidad porque justo, por ejemplo, en el caso del presidente Benito Juárez, se mencionaba con mucha fuerza que había sido un presidente de ascendencia indígena, mientras que Vicente Guerrero, siendo uno de los primeros presidentes de México, jamás se menciona que era afrodescendiente. Actualmente lo nombraríamos afromexicano. Entonces, o que José María Morelos era afrodescendiente también. Todos estos procesos de invisibilidad han dado pie a que nuestras comunidades vivan una marginación bastante dura, tanto en políticas públicas como en educación, salud. Entonces, esto lo que ha provocado es que tengamos que exigir de manera
pues muy dura que se nos reconozca como afrodescendientes y que tengamos políticas públicas específicas para hacer valer nuestros derechos como afromexicanos. Quiero también mencionar que a partir de 2015 la ONU mencionó un decenio internacional para varios países, tanto en Latinoamérica como en otros continentes. Los países deberían reconocer a sus poblaciones afro y que se les debería dar reconocimiento, justicia y desarrollo. Hace rato en la plática, platicando con Mara, fuimos a tomar un café, pues ella mencionaba justo que ella está muy interesada en que haya como una especie de remuneración hacia estas poblaciones que han estado marginadas. Entonces yo le mencionaba que el decenio es lo que propone. Este desarrollo que dice el decenio es esta remuneración hacia las comunidades que han estado en esta marginación. Entonces esos a grandes rasgos es el contexto de la población afrodescendiente en el territorio mexicano. También tiene mucho que ver con imágenes y con el proceso que ha habido en cuestiones de cómo se ha contado la historia, ¿no? Y teníamos mucho, o sea, creo que constantemente estamos pensando sobre esta historia que se contó y que de alguna manera invisibilizó esta comunidad, esta tradición, esta identidad. Reflexionábamos mucho de qué es lo que sucedió, o sea, como hablamos mucho de un tema de invisibilizar y cómo esta historia que se nos ha contado, que también creo que es mucho de este proceso del cambio que estamos tratando de buscar, es cómo es que contamos la historia. Esta historia que nos han contado es una historia que al final terminó invisibilizando, ¿no? Y terminó no contando la historia de los africanos que llegaron a México, que se convirtieron en afrodescendientes, que se convirtieron en afromexicanos, ¿no? Entonces, yo tengo como una pregunta que me gustaría como para dar en pie, es ¿qué pasa con este proceso de invisibilización, ¿no? O sea, ¿qué pasó en México con este proceso en particular de invisibilización y cómo se contó esta historia que terminó cubriendo la historia en sí, ¿no? No sé. A ver. Hola, muchas gracias. Yo sí quiero expresar que estoy muy nerviosa, pero también estoy muy contenta de estar en este recinto y compartir la palabra con Hugo, que es un compañero de lucha que quiero y admiro muchísimo, y Mara, que me invitó y que hemos hecho como un clic y una magia muy especial. Y bueno, retomando un poquito lo que contaba Hugo, yo sí quiero destacar que las contribuciones de las poblaciones afrodescendientes, en este caso, en el caso particular de México, las poblaciones africanas que llegaron hicieron contribuciones muy importantes, económicas, culturales, políticas en este país. Y esas contribuciones ayudaron a construir este país, su identidad, pero también un antecedente que nos lleva a lo que estamos viviendo hoy. Las poblaciones afrodescendientes, las personas africanas que llegaron acá tenían conocimientos. La historia de las poblaciones afromexicanas no empieza con la esclavitud, como nos contaron en los libros de texto, al menos cuando éramos niñas. Yo no sé si Hugo se acuerde de haber leído en algún texto de cuarto año, si no mal recuerdo, donde había como una pirámide que estaban los españoles o conquistadores, los dominados o indígenas y los esclavos o africanos. Y esa es la historia que nos contaron. Sin embargo, hoy por hoy sabemos a través de estas memorias orales que son muy importantes y que han sido cruciales en la construcción y en las resistencias, pero también en esta revolución y en estas luchas por el reconocimiento y la identidad del pueblo afromexicano, forman parte de un espectro muy grande en cuanto a la construcción de este país. Y quiero decir que hubo personas
expertas en separar metales, por ejemplo, en el caso de la producción minera. Había personas expertas en tratamiento y cuidado de animales, por ejemplo, las personas que fueron traídas para actividades como la arriería, la ganadería, etcétera, que representaron una mano de obra muy importante para la producción de riqueza, ¿no? En aquel momento del imperio o de la corona española. Sin embargo, todas estas contribuciones, y pasando también por las luchas insurgentes, por las luchas revolucionarias de este país, y todas estas historias no se cuentan, no se nos han contado. Una vez que se consolida la independencia, se crea una narrativa donde toda la población, o se nos dice, se nos vende este cuento, yo digo, de que todas y todos somos mestizos. Y al decir todas y todos somos mestizos, tiene una carga racista muy, muy peligrosa y muy negativa hacia las poblaciones afrodescendientes, porque esta narrativa de ser mestizas, todas las personas que habitamos el país que hoy llamamos México, nos invita a apegarnos a un mestizaje dado por una raíz, si se puede decir así, europea, en este caso la española, y una raíz originaria o indígena, que son los pueblos que habitaban acá este continente antes de la invasión. Pero ser mestizo español con afro o indígena con afro, pues jamás. Entonces, y eso se nos cuenta, y estas narrativas que no son solamente orales o escritas de quien escribió la historia desde esta perspectiva colonial, occidental y racista, desde los vencedores, hace a un lado, lo que hace es borrar, invisibilizar los cuerpos negros en este país. Entonces, eso crea un contexto en la actualidad de un racismo recalcitrante que afecta a las poblaciones afromexicanas a tal grado de minar el ejercicio de nuestros derechos humanos más elementales. Entonces yo creo que aquí cabe mencionar la importancia de ir cambiando estas narrativas, y lo estamos haciendo desde muchas trincheras, y hemos entendido que la lucha debería ser de todas las personas, no nada más de quienes nos atraviesa este racismo y estas desigualdades también, o sea, muy marcadas por estas narrativas que, repito, no son solamente orales o escritas, también son visuales, también cómo se nos ha representado en estas creaciones audiovisuales, en las fotografías, que es el caso del trabajo que hace Hugo y que hace Mara, en las películas, en las telenovelas, en los comerciales, en la calle, lo que se nos ha dicho en la casa. Entonces, cuando Mara a mí me cuenta del proyecto, de su inquietud, pues me parece muy importante, y a mí sí he de decirlo con mucha sinceridad, me da mucho gusto que esta conciencia esté abriéndose, que cada vez personas que no son atravesadas o no directamente por el racismo estén de alguna manera o desde sus trincheras, desde su privilegio, queramos reconocerlo o no, se estén sumando a estas luchas, y es por eso que acepté esta colaboración, porque sí hubo una invisibilización, y eso da como resultado a que nosotros, cuando nos preguntan, ¿no? Pues, ¿y qué de la historia de los afrodescendientes o de los afromexicanos en México? Nosotros con mucho orgullo podemos decir que tenemos las historias que nos contaron los abuelos, las abuelas, las resistencias de nuestras comunidades, las luchas colectivas en los territorios
que han sido muy duras y que han costado vidas, pero eso necesita trascenderse, y necesita trascenderse a niveles que creen o que sean capaces de generar por medio de muchas voluntades acciones concretas y políticas públicas para emparejar el suelo, y que todos de verdad ojalá tengamos las mismas oportunidades. Y hasta aquí me quedo por el momento. Déjame nada más como completar, porque y sobre todo como en esta reflexión sobre las historias que se quedaron instaladas en nuestro inconsciente, consciente colectivo, y estas historias que no se contaron, ¿no? Y que yo creo que también como que quiero hablar de un poco, contar esta historia, porque cuando yo estaba haciendo la investigación del proyecto, como que me volqué a hacer la investigación sobre la historia de los afrodescendientes en México, me topé con la historia de Juan Garrido, ¿no? Que ubican a Juan Garrido, sí, que fue un príncipe, conquistador realmente, ¿no? Que llegó con ellos, ¿no? Y se quedó, y además estuvo conquistando con Hernán Cortés, o sea, era un conquistador que llegó, y hay esta como narrativa de que él fue la primera persona que sembró el trigo en México, ¿no? Y que puede ser totalmente una leyenda, una historia, pero que para mí se me hizo muy fuerte de que estemos hablando siempre de un tema de esclavitud, y de repente todo parte con un africano que llegó a conquistar México con la actitud de conquistador, ¿no? O sea, lo cual como que en ese momento me hizo reflexionar mucho sobre qué es lo que estaba pasando en ese momento y lo que representaba también la esclavitud, y que probablemente en ese momento la esclavitud, o me hizo reflexionar si la esclavitud tenía que ver en ese momento con un tema de raza o tenía que ver con un tema de clase, ¿no? Eran los pobres africanos que se traían al otro lado del mundo a trabajar, ¿no? O sea, la gente que no tenía recursos, ¿no? Que eso también me hace mucho pensar en este momento en el que estamos hoy en día en cuestiones de México y con los privilegios de clase, ¿no? Y que creo que sí es algo importante para mí también mencionar en cuestiones de que yo a final de cuentas soy consciente de que tengo un cierto privilegio siendo con las connotaciones que tengo, ¿no? Siendo blanca, ¿no? Y también creo que eso fue algo que no sé si ya entramos al tema o no, pero fue algo que creo que me motivó y que me hizo mucho como reflexionar hacia de qué forma quería yo llevar a cabo este acercamiento, ¿no? O sea, y esta intención que tuve a la hora de hacer este proyecto. Entonces creo que yo también vengo de un proceso fotográfico, o sea, todos estamos aprendiendo, y a final de cuentas hablar de temas tan importantes como es un tema que tiene muchísima responsabilidad, y que para mí esa responsabilidad que siento con este tema la he sentido en general a lo largo de mi carrera como fotógrafa, ¿no? O sea, este enfrentamiento con la realidad y con los contextos en los que habitamos, ¿no? Y creo que sí, parte de mi trascendencia dentro de mi práctica fotográfica fue mucho con este proyecto, y fue mucho el hecho de darme cuenta que para mí es súper importante romper o disolver estas identidades construidas, porque también las cuestiono, ¿no? Y cuestiono el por qué somos así y quién nos contó esta historia, ¿no? Entonces, a la hora de que me topo con esta historia y sobre todo con esta invisibilidad, desde el hecho de tener que investigar, ¿no? Que me topé con muy poca información, hasta con el hecho de no haber tenido integrada la historia en mí a mis 30 años, esta historia, no tenerla como parte de mí, ¿no? Pero sí, mucho de mi proceso fue el de tratar de darle otro significado a esta historia y darle otro simbolismo y otras connotaciones. También para mí era súper importante mostrar a la comunidad muy de frente, muy
o sea, con mucha presencia, ¿no? O sea, quería que nos viéramos muy de frente, ojo a ojo, desde un lugar muy horizontal. Y ahorita lo que están viendo son estos dibujos un poco que fueron también todo un ejercicio que hice de crear de construir estas imágenes y que de alguna manera me ayudaron muchísimo desde este lugar y esta postura externa, porque siempre fui consciente, o sea, eres consciente que no eres parte de esta historia, no estás dentro de esta historia, para poderme acercar a la comunidad. Y esta metodología de construir estas resignificaciones fue un espacio que para mí me dio mucha libertad y también que fue una oportunidad para poder crear un espacio de colaboración y no un lugar en el que el fotógrafo es el observante y el que observa y ve y no juzga, pero ¿no? O sea, determina con su visión, y más bien construir un espacio nuevo, ¿no? Donde las personas que participan no están hablando de su vida y de su contexto directo, sino están siendo una representación hacia una comunidad. Este es un gesto que aunque ahorita es como se menciona el privilegio, creo que también hay que usar ese privilegio para hacer cosas que vayan cambiando la historia y cómo nosotros estamos siendo percibidos, porque si no hay un regreso del trabajo, no puede haber pues el intercambio de opiniones, entonces nos quedaríamos estancados y seguiríamos siendo representados como hasta la fecha. Entonces creo que en eso sí le agradezco a Mara que haya regresado y pues nada, que sigue en el programa. Aleida. Pues ya estamos aquí en el fandango, ¿no? Bueno, quisiera también compartirles un poquito precisamente, aunque ya hablé tantito hace rato, de este proceso de visibilización, de esta, yo les decía, de esta no historia, de un ocultamiento de las personas afromexicanas y sus aportaciones. Esto crea una situación bien compleja de desigualdades y de la que pretendemos con acciones ya pues a nivel local, a nivel nacional, pues por lo menos aminorarla, ¿no? Porque sabemos que los procesos sociales, las luchas de los pueblos son procesos que duran mucho tiempo, y contra estas narrativas que nos han dicho más de 500 años, donde no se nos cuenta, mucha gente no sabe hasta el día de hoy, y es sorprendente, y no saben que hay personas afrodescendientes en México que no saben que hay todo un grupo de personas, toda una colectividad que se autoadscribe o que se reconoce como gente negra, como mujeres negras, como hombres negros, desde un lugar de orgullo, desde un lugar de la alegría, y que eso para emprender estas luchas y para la sobrevivencia ha sido muy importante, pese a toda esta historia borrada o historia no contada que decíamos hace rato con Mara, porque en realidad sí, quiero recalcar eso, es una historia no contada. Entonces, pues seguir en este aprendizaje, en estos intercambios, en estas alianzas es necesario. Nosotras allá en la Costa Chica, como organizaciones, como personas desde nuestro quehacer, en mi caso desde mi quehacer como poeta, estamos en esta lucha por precisamente visibilizar, hacer hincapié en que somos constructores de este país, en que somos parte fundante de este país y que nuestras contribuciones han hecho
también este país, y que ya es necesario que se reconozca a través de todas las narrativas. En mi casa está creciendo una mata de sandía y en mi corazón naciendo por ti una nueva alegría. Ven que te estoy queriendo, prendita del alma mía. Bueno, cosas así. Muchas gracias. Y bueno, hay una poesía que también es como, yo creo que es mi favorita, y yo digo que esta poesía es en honor a mi abuela, pero también, como casi todas las cosas que escribo, son una apuesta política en contra precisamente del racismo. Esta poesía se llama No me avergüenza ser negra y dice así: a ti que me dices negra con intención de ofender, ponle frenos a tu lengua, no te vaya a hacer caer. Pues Dios a mí me hizo negra y de hermoso parecer, pa' que el mundo se alegrara contemplándome a placer. Llevo en la sangre candela y en mi pecho algarabía. Mis ojos son dos lumbreras que desbordan alegría. Son herencia de mi abuela que de niña me decía: no me avergüenza ser negra, soy fuerza, fulgor y vida. Y bueno, así como la poesía, el trabajo de Hugo y el trabajo de Mara, yo creo que sí son una apuesta importante que suma a estas nuevas narrativas y estas nuevas representaciones del pueblo afromexicano.